Tengan todos y todas muy buenos días. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva fecha de nuestro ciclo de capacitaciones virtuales sobre la programación multianual presupuestaria 2022-2024. En esta oportunidad desarrollaremos la etapa de estimación de ingresos para los gobiernos locales, con el fin de brindarles las consideraciones necesarias que deben tener en cuenta durante esta etapa e iniciar de la mejor manera el proceso presupuestario. Asimismo, comentarles que en la anterior capacitación abordamos las pautas que las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos regionales deben tener en cuenta para la estimación de ingresos. Si pertenecen a una entidad de estos niveles de gobierno, les recomiendo que ingresen al enlace que hemos colocado en la descripción de este video. Antes de dar paso a nuestra expositora, les recuerdo que al finalizar su presentación se dará respuesta a las principales consultas que nos han hecho llegar al momento de su inscripción. Además, indicar que pueden seguir haciendo sus consultas a través del enlace de inscripción que se encuentra en la descripción de este video. Estas serán respondidas vía correo electrónico o atendidas por nuestros especialistas de presupuesto público del CONITAMEF. Ahora doy paso a nuestra expositora, Leslie Rojas Flores, asistente en programación presupuestaria de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. Buenos días, Leslie, adelante. Gracias, Álvaro. Buenos días a todos los representantes de gobierno local. En esta oportunidad comenzaremos a desarrollar los principales hitos de la primera etapa de la programación multianual presupuestaria, es decir, la etapa de la estimación de ingresos para los gobiernos locales, en el cual abarcaremos el marco conceptual y el registro en el módulo web del MEF. A continuación, les presento el contenido de esta exposición. En primer lugar, daremos una breve revisión al marco normativo. Asimismo, veremos los alcances normativos. Es importante recordar en qué consiste la fase de la programación multianual presupuestaria, por lo que también se dará una breve revisión. Y en el siguiente punto hablaremos de su primera etapa, es decir, la etapa de estimación de ingresos, siendo este el tema principal de la exposición. A continuación, veremos el primer paso de esta etapa, que es la proyección y registro de los ingresos por parte de los pliegos. Finalmente, veremos una propuesta de metodología de estimación de ingresos. El Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público y el que establece el marco de la asignación financiera del sector público, así como la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, brindan el marco normativo que regula la programación multianual presupuestaria como fase del proceso presupuestario. Asimismo, la Directiva de Programación y Formulación Presupuestaria define las etapas de la programación multianual presupuestaria, siendo la primera etapa la de estimación de ingresos. Ahora pasemos al punto 2. En cuanto al alcance normativo, lo establecido para la estimación de ingresos aplica a los pliegos del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales. Y en la contraparte se encuentra la Dirección General de Presupuesto Público, como ente rector y a cargo de la estimación de ingresos y demás etapas de la PMP. A continuación, una breve revisión de la programación multianual presupuestaria. Para dar contexto a la presentación es relevante hacer referencia a la programación multianual presupuestaria, o PMP, la cual abarca 3 años fiscales, el periodo comprendido entre el 2022 y 2024, y se sujeta a las reglas fiscales vigentes. La PMP tiene 3 etapas. Primero, la estimación de ingresos, que comprende la estimación de flujos financieros y saldos de balance de las fuentes de financiamiento distintas a ARO para los años de la PMP. Segundo, la aprobación de la APM, en donde se establece el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada pliego para los años de la PMP. Para el caso de los gobiernos locales, la APM para las fuentes de financiamiento, RO y recursos determinados dentro de los rubros de canon,
sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones y fondo de compensación municipal es estimada por el MEF. En el resto de fuentes de financiamiento y rubros, según corresponda, incluyendo los saldos de balance, la APM es estimada por los mismos pliegos. Ojo, que la información registrada por el ROC debe ser consistente con la información que maneja la Dirección General de Tesoro Público. Posteriormente, la APM es comunicada a las entidades del gobierno local a través del módulo de la programación multianual para las fuentes antes descritas. Y bueno, finalmente, tenemos la distribución y el registro de la APM, que comprende la desagregación de dicha asignación en el módulo de la programación. De esta manera, el primer gran hito de la programación multianual es la aprobación de la APM y la entrega de los diplomas, que constituyen los techos presupuestarios tanto para ingresos como para gastos. Este proceso inicia con la etapa de estimación de ingresos, que para el caso de los pliegos del gobierno local, comprende que internamente cada pliego realice sus estimaciones de ingresos, registre dichos estimados en el módulo de la programación multianual. De esta manera, esta información es insumo para la elaboración de la APM. Ahora llegamos a la primera etapa de la estimación de ingresos. Entramos al detalle de esta etapa, la cual consiste en la estimación de los flujos y saldos de balances financieros que se prevé recaudar durante la programación multianual 2022-2024, con el objetivo general de brindar una proyección de ingresos adecuada y precisa, necesaria para la estimación de la APM. Se tienen dos objetivos específicos: la mejora continua en la estimación de la recaudación por parte de las entidades, la misma que debe ser concordante con el uso específico de los ingresos a ser percibidos de acuerdo a la norma legal vigente. Por un lado, se busca como un primer objetivo específico la mejora en la estimación de la recaudación para progresivamente reducir la variación pi a pi, darle una mayor precisión a los datos, ya que se tienen límites a la incorporación de mayores ingresos. En el 2020 se tuvo una variación promedio de 11.870.000 millones de soles entre el PIA y el PIN, de las fuentes de financiamientos a las que se sujetan los límites para los tres niveles de gobierno. En general, en el periodo 2016-2020, las modificaciones del PIN con respecto al PIA del RDR, del DIT y RD ascendieron a 16.000 millones en promedio, 48% de variación de PIA a PIN anual en promedio. En el 2020, las modificaciones representaron el 31%, por lo que con este trabajo se busca aumentar la credibilidad del presupuesto. En cuanto al aspecto normativo, el artículo 8 de la Directiva de Programación regula la etapa de estimación de ingresos, brindando los lineamientos en cada una de las partes del proceso de la estimación de los recursos por parte de los pliegos. Detalla lo que resumiremos en esta presentación sobre la proyección y registro de ingresos a ser percibidos por el pliego y la parte de ingresos cuya estimación está a cargo del MEF. En todo este proceso de estimación de ingresos presentado en el artículo 8, están involucrados los pliegos presupuestarios de los tres niveles de gobierno. La participación de los pliegos del gobierno local se concentra principalmente en el registro de ingresos en el módulo de la programación multianual. El detalle de las indicaciones para un adecuado registro se les hará llegar a través de oficios en los cuales ahora se está trabajando. Muy bien, dentro de la etapa de estimación de ingresos encontramos como primer paso la proyección y registro de los ingresos por parte de los pliegos. Esta proyección y registro por parte de los pliegos se realiza a través del módulo de la programación multianual, etapa estimación de ingresos. Los pliegos del nivel de gobierno local deberán registrar la estimación de su recaudación de ingresos para las fuentes de financiamiento distintas a RO. Es importante que la información registrada en esta etapa, hay que conocer que es
que constituye una base referencial para determinar la APM de las fuentes de financiamiento distintas de las de RO. Ok, respecto a los recursos a registrar en el módulo de la programación multianual, etapa de estimación de ingresos, se debe tomar en cuenta la naturaleza y el tipo de ingreso que se deberá registrar en dicho módulo. Esta información lo veremos en la siguiente tabla. Pero antes de ello, en primera instancia, entendamos como flujo a los recursos financieros que se obtienen durante el año e ingresan a los pliegos por conceptos distintos a los de saldo de balance. Específicamente a estos flujos se los conoce como otras genéricas. Ahora sí, continuemos. Las estimaciones de ingresos de las fuentes de financiamiento, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias deberán ser registrados por el pliego tanto flujo como saldo de balance. Asimismo, es importante señalar que las estimaciones registradas de ROC serán validadas en cuanto a consistencia por la Dirección General de Tesoro Público, es decir, la DGTP brindará las cifras finales a considerar en la APM. En cuanto a la fuente de financiamiento, recursos determinados, los pliegos podrán registrar los ingresos correspondientes al rubro de impuesto municipal, tanto saldo de balance como flujo. Asimismo, podrán registrar únicamente los saldos de balance de los rubros de Foncomún y Canon, Sobrecanon y regalías mineras, ya que la estimación de sus flujos estarán a cargo del MEF. Específicamente, los pliegos no podrán registrar ingresos en los siguientes clasificadores pertenecientes a las transferencias de recursos por participaciones de recursos determinados, ya que tampoco se encontrarán habilitados en el módulo de la programación multianual. Esto lo podemos visualizar en esta tablita, donde efectivamente no estará habilitado los clasificadores del Fondo de Compensación Municipal, el canon petrolero, sobrecanon petrolero, el canon minero, gasífero, hidroenergético, pesquero, las regalías mineras, las regalías FOCAN, la regalía contractual, renta de aduanas, participación por eliminación de exoneraciones y participación por programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Para la estimación de ingresos, se deberá considerar los clasificadores económicos de ingresos vigentes del 2021. En ese sentido, los clasificadores económicos vigentes de ingresos incluyen nuevos clasificadores en el marco del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, con el objetivo de mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales. Dichos clasificadores corresponden a los ingresos obtenidos por la regularización de deudas de años anteriores por parte del contribuyente, tales como impuesto predial, impuesto al cabala, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a los juegos de máquinas tragamonedas, impuesto a los casinos de juegos, impuesto a las apuestas, impuesto a los juegos, impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, impuestos diversos, impuestos a contribución especial por obras públicas. Estos nuevos clasificadores, como pueden ver en la tabla, lo podrán identificar con estos dos últimos términos de regularización tributaria. Asimismo, tomar en consideración la no sobreestimación de estos recursos, por lo que se sugiere que se calcule a partir de un porcentaje aplicado a las cuentas por cobrar asociadas a dichos impuestos. Para un mayor detalle, pueden encontrar la lista de clasificadores de ingresos vigentes en el portal web del MEF. Dentro de la etapa de estimación de ingresos están involucrados diversos actores, como los pliegos de los 3 niveles de gobierno y las distintas direcciones del Ministerio de Economía y Finanzas. El MEF está a cargo de la estimación de los ingresos que no son registrados por las entidades en el módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos. En particular, el MEF, a través de la DGPP, la DGPMAC y la DGTP, están a cargo de la estimación de los siguientes ingresos públicos. En lo que corresponde a recursos por operaciones oficiales de crédito, la DGTP remite los montos conforme al cronograma de desembolsos de los programas de endeudamiento para los 3 años consecutivos
que comprende la programación multianual presupuestaria, tomando en cuenta los contratos o convenios respectivos de las operaciones concertadas y los montos de las operaciones por concertar. Para efectos de los recursos a incluirse en el presupuesto del año 1 de la programación multianual presupuestaria, se consideran las operaciones de endeudamiento concertadas y para los años 2 y 3 corresponden las operaciones de endeudamiento concertadas y por concertar. Asimismo, la DGTP remite los montos de la programación de ingresos para atender el servicio de deuda nacional, que se financia de manera parcial con cargo a los recursos de la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito. No está además volver a recalcar que la DGTP será la encargada de la consistencia de los registros del ROC. En cuanto a la fuente de financiamiento, recursos determinados, la DGPP estima los ingresos correspondientes a las transferencias de recursos por participaciones de recursos determinados, que comprenden el rubro decano, el minero, hidroenergético, gasífero, pesquero, forestal y petrolero. Tenemos al sobrecano petrolero, a la regalía minera, al Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea, o más conocido como FOCAN, y a la regalía contractual, también a la renta de aduanas y a las participaciones por eliminación de exoneraciones e incentivos tributarios, al Fondo de Compensación Municipal o Foncomún y otros aprobados por norma expresa, de conformidad con la normatividad vigente y los supuestos macroeconómicos proporcionados por la DGPMAC de corresponder. Como hemos visto, los pliegos presupuestarios deberán de realizar proyecciones de flujo y saldo de balance. Comenzando por el flujo de los recursos determinados, los pliegos deberán registrar la información sobre sus ingresos del rubro impuestos municipales. Dichas estimaciones deben tener en cuenta los factores estacionales y normativos que inciden en la recaudación del rubro mencionado. El flujo de los recursos directamente recaudados deberán ser registrados sobre los flujos de ingresos tomando en cuenta los factores estacionales que inciden en su comportamiento, la captación de nuevos conceptos de ingreso, la variación en las tasas, así como cambios en el marco legal, entre otros. Los gobiernos locales deberán tomar en consideración los compromisos fiscales del documento, conocido como compromisos de ajuste fiscal o CAF, de ser el caso. Para los flujos de las donaciones y transferencias, los pliegos deberán registrar los recursos de acuerdo a los compromisos, convenios o contratos suscritos, según corresponda. Y finalmente, en los recursos por operaciones oficiales de crédito, registrarán la información de los desembolsos de las operaciones de endeudamiento concertadas y por concertar, de corresponder. La programación de dichas operaciones para los años 2022, 2023 y 2024 se efectúa de acuerdo al contrato respectivo y al cronograma de desembolsos acordados por la entidad. Muy bien. Asimismo, los pliegos deberán de realizar y registrar los saldos de balance de las fuentes de financiamiento, recursos determinados, los recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, y recursos por operaciones oficiales de crédito. Los pliegos deberán estimar para el año 1 de la programación multianual presupuestaria en base a su capacidad de ejecución de gastos y de recaudación de ingresos del año fiscal en curso según la siguiente fórmula. Tenemos el saldo de balance, que es en este caso el saldo de balance para el 2022, igual será la proyección de ingresos que ustedes realicen del 2021 menos la proyección de devengado del 2021. ¿No? Acá en esta fórmula podemos ver que efectivamente T es el año actual, las proyecciones de ingresos y gastos son al cierre del año y los saldos de balance se estiman para todos los rubros de las citadas fuentes de financiamiento. Para el año 2 y 3 de la programación multianual presupuestaria se aplica la misma fórmula, siendo T el año 1 y 2 de la programación multianual presupuestaria respectivamente. Ojo, hay que tener en claro que el monto del saldo de balance no debe incluir recursos correspondientes al impuesto general de las ventas, deducido del crédito fiscal, de corresponder, las garantías monetarias recibidas ni ingresos por ejecución de carta fianza o penalidades que aún no se encuentren firmes ni consentidas a favor de la entidad pública.
Durante la etapa de estimación de los ingresos, los pliegos presupuestarios deberán evitar sobreestimaciones o subestimaciones de ingresos, considerando que dicha información será el marco referencial para determinar la APM para las fuentes de financiamiento distintas a los recursos ordinarios, y que la incorporación de mayores ingresos, incluyendo los saldos de balance, durante la fase de ejecución presupuestaria tendrán un límite máximo, el cual será aprobado por Decreto Supremo del MEF a inicios de cada año fiscal, conforme a lo establecido por el artículo 50 del Decreto Legislativo número 1440. Asimismo, los pliegos deberán tener en cuenta los clasificadores económicos de ingresos vigentes. Los pliegos presupuestarios del gobierno local no deben efectuar la estimación de ingresos respecto a los recursos del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, o más conocido como FONDES, en el marco de la Ley número 30.556 y modificatorias. Ahora sí, nos introducimos al módulo de la programación multianual, etapa estimación de ingresos, para poder conocer sus funcionalidades y principalmente el proceso de registro de la estimación de ingresos por las unidades ejecutoras. Hacemos clic en el siguiente link. Ya estando en el módulo de programación multianual, accedemos a este con el código de usuario y clave. En este caso, yo ya lo tengo registrado. Estos datos son los mismos que de la etapa anterior de la programación. En caso no recuerde o extravíe sus credenciales, debe generar un ticket para mesa de ayuda del MEF. Ellos les brindarán las indicaciones correspondientes para volver a obtener dichas credenciales o generarlas unas nuevas, ¿no? Hacemos clic en iniciar sección y nos redirigirá a la ventanita de preferencias de acceso. Acá hacemos clic en periodo de ejecución. En este caso es el 2021, el periodo de programación, el 2022, la etapa presupuestaria, estimación de ingresos, y entramos con el perfil de distrito. Damos clic en siguiente y una vez en el módulo nos dirigimos al panel del lado izquierdo. En la opción de procesos nos dirigimos a propuesta de programación y seleccionamos estimación de ingresos. Ya en la interfaz de ingresos nos aparecerán las fuentes de financiamiento de la entidad. Para este ejemplo tenemos los recursos directamente recaudados y el Fondo de Compensación Municipal. Para empezar a modificar, damos clic en el clasificador y procedemos hacia el icono de registrar. Para registrar los montos, seleccionamos el clasificador de ingresos y escribimos los montos de la recaudación anual estimada. Esta acción constituye principalmente una actualización, ya que, como pueden observar, se tiene información precargada de la PMP del año anterior, ¿no? Vemos acá para el 2022 que hay una información de 1.500, para el 2023 en el mismo monto y en el 2024 en un monto menor, ¿no? 1.000. Si ustedes, ya habiendo realizado su proyección de ingresos, han estimado que estos montos van a reducirse para el 2022, lo digitan y van modificando los montos de cada año. En caso, por ejemplo, para el año 2024, el monto ya precargado o la información ya precargada se mantiene, lo dejan tal cual. Damos clic en la opción guardar y OK. Ahora, en caso desee añadir montos en un nuevo clasificador, tomando en cuenta el clasificador económico de ingresos vigente para el año fiscal 2021, nos vamos al icono de agregar clasificador. Acá seleccionará la genérica, la subgenérica detallada y la específica, otras contribuciones, ¿no? Para este caso. Hacemos clic en aceptar y ahora sí, en la lista de clasificadores podemos ver este nuevo clasificador que hemos incorporado. Empezamos a registrar los montos. Por ejemplo, 2.500 para el 2022,
2.000 para el 2023 y mantenemos el mismo monto para el 2024. Guardamos y damos opción en OK. Es importante que constantemente guardemos los avances, principalmente antes de pasar a otra sección, ¿no? Entonces, podemos continuar el registro si deseamos agregar otros clasificadores, ¿no? O en caso quisiéramos eliminar uno que por error hemos registrado, nos vamos a la opción de eliminar clasificador. Asimismo, también podemos ver que al momento de seleccionar el clasificador, vemos abajo el detalle de este, ¿no? Por su genérica, su subgenérica de detalle y su específica. Ahora sí, una vez culminado el proceso y haber registrado los montos actualizados para el periodo de la APM, cerramos proceso. Para ello, vamos al panel del lado izquierdo y hacemos clic en cerrar proceso, ¿no? Como vemos, todo perfecto, no ha salido ninguna observación. Podemos exportar en un Excel los resultados, ¿no? Acá vamos a esta opción y elegimos la opción de exportar a Excel y damos clic en este. Asimismo, si queremos obtener reportes, nos vamos a la opción de reportes. Vamos a ver que hay una opción de detalle del ingreso. Hacemos clic. Acá podemos elegir la fuente de financiamiento, la genérica, la subgenérica de detalle, la específica y específica de detalle, ¿no? Dependiendo de cómo desea que el reporte se vea y tendríamos así un PDF detallado, ¿no? Hacemos clic en imprimir y acá podemos ver una vista previa de cómo estaría saliendo el PDF. Y bueno, de esta manera concluye el registro que debe realizar la unidad ejecutora. Una vez cerrado el proceso, el módulo remite esta información al usuario del pliego. El pliego puede entrar con su usuario y contraseña y deberá asegurarse de que todas sus unidades ejecutoras hayan cerrado el proceso, así como revisar la consistencia de los estimados de sus unidades ejecutoras. De esta manera, el pliego, a través del módulo, remite la información de sus registros de estimaciones a su sectorista de presupuesto. Esperamos que el video le haya sido útil, al menos esta parte, la parte operativa, ¿no? Y no está de más recordar que este es un ejemplo para poder graficar el procedimiento del registro en el módulo de la programación multianual, etapa de estimación de ingresos. Ahora sí, continuamos con la presentación. Finalmente, veremos una propuesta de metodología de estimación de ingresos. Si bien se sabe, cada pliego desarrolla su propia metodología de estimación de flujos de ingresos. No obstante, se propone una metodología que podría aportar y retroalimentar la metodología actual del pliego. Esta propuesta consiste en un análisis de series de tiempo y tasas de crecimiento, conforme a lo siguiente. Se parte de la información histórica de recaudación mensual. En este ejercicio podrían tomar el periodo 2014 hasta el 2021, esto a nivel de clasificador de ingresos. Se recomienda evaluar la información para definir qué conceptos de ingresos se estiman por series de tiempo y a qué conceptos se les aplican tasas históricas. Se consideran los siguientes criterios. Primero, la cantidad de información a través de la clasificación de las series en dos grupos, series con datos completos y series con datos suficientes, tomando en cuenta el número de datos o la frecuencia de recaudación. En nuestro ejemplo, la serie completa presenta una observación por mes por los 8 años de estudio, mientras que una serie con datos suficientes tiene por lo menos 5 años de aparición. Segundo, la calidad de información, considerando cuántos registros diferentes de ceros se tiene históricamente. Si el radio de ceros de cada serie es mayor al 50%, podría clasificarse como serie con poca información. Tercero, la variabilidad de información, es decir, el coeficiente de variación o variabilidad de recaudación. Luego de este análisis,
Se procede a estimar por series de tiempo, por ejemplo, utilizando modelos ARIMA o SARIMA, aquellos conceptos con información al menos suficiente y poco variable, y los conceptos con poca información y o muy variable se pueden estimar utilizando tasas históricas como la proyección de la tasa de participación mensual de dicho concepto en el total anual. Finalmente, se pueden colocar tasas mínimas y máximas asumiendo que la recuperación de nuestra economía es gradual, según las proyecciones del marco macroeconómico multianual. Posteriormente a la estimación, se recomienda revisar la información empleando alertas de variaciones respecto al histórico, que el pliego considere significativas, así como un análisis cualitativo para buscar explicar casuísticas que pueda tener el pliego en algunos conceptos. El siguiente cuadro muestra los deadlines o plazos establecidos para que el pliego pueda cumplir con sus funciones en el marco de la programación de ingresos. En el caso de los gobiernos locales, ellos deberán tener la función de registrar ingresos en el módulo CIA. Esto se llevará a cabo dentro de las fechas del 1 de febrero hasta el 19 de febrero. A continuación, pasaremos a responder las preguntas efectuadas a través del formulario de inscripción. Pregunta 1. ¿Los saldos de balance de recursos directamente recaudados pueden ser considerados en la estimación de ingresos? Sí. Como bien lo hemos visto en la exposición, las estimaciones y el registro se realizan tanto para flujo como saldo de balance para toda fuente de financiamiento, exceptuando los flujos de los recursos correspondientes a las transferencias de participación de recursos determinados y también los recursos ordinarios. El saldo de balance se calcula para todas las fuentes. Los pliegos deberán estimar para el año 1 de la programación multianual presupuestaria en base a su capacidad de ejecución de gasto y de recaudación de ingresos del año fiscal en curso. Es decir, para el 2022, el saldo de balance de ese año deberá ser igual a la proyección de ingresos 2021 menos la proyección de devengado 2021. Pregunta 2. ¿Quién debe dar la información para la estimación de ingresos? La estimación de ingresos de los recursos propios y donaciones y transferencias es realizada netamente por la municipalidad y otra parte los ingresos, como las transferencias por participaciones a recursos determinados y el endeudamiento, son los estimados por el MEF. Respecto a la parte que es estimada por la municipalidad en los recursos propios, tenemos a los impuestos municipales y el RDR, y en las donaciones y transferencias tenemos los montos según los convenios y o contratos suscritos por la municipalidad. Para las estimaciones de estos recursos, el área de presupuesto de la municipalidad deberá de articular con las áreas recaudadoras, es decir, la administración tributaria, tesorería, entre otros, de corresponder, a fin de establecer una buena proyección de ingresos de acuerdo a las políticas o lineamientos de recaudación de la municipalidad. Tercera pregunta. ¿Qué parámetros se toman para la estimación en los rubros impuestos municipales y recursos directamente recaudados? Para realizar sus proyecciones del rubro 08 y 09, las municipalidades deberán de tomar en cuenta los parámetros descritos previamente en la presentación. Primero, para los saldos de balance de dichos rubros, pueden considerar la respuesta a la pregunta número 1. Por ejemplo, si queremos obtener el saldo de balance del 2022, este será igual a la proyección de ingresos 2021 menos la proyección de devengado 2021, resultando así el saldo de balance 2022. Y esta misma fórmula aplicamos para los 2 siguientes años pertenecientes al periodo de la programación multianual. Asimismo, esta fórmula se aplica para todas las fuentes de financiamiento distintas a RO. En cuanto a los flujos de los recursos propios, se debe considerar los factores estacionales y normativos que pudieran incidir, tales como la información mensual histórica de la captación y captación de nuevos conceptos de ingresos de corresponder, la variación en el monto de las tasas y cambios producidos en el marco legal, entre otros. Además, considerar los compromisos fiscales del documento Compromisos de Ajuste Fiscal o CAF, de ser el caso. Las municipalidades
deben realizar una estimación evitando sobreestimaciones o subestimaciones y considerando una recuperación gradual de la economía según el marco macroeconómico multianual vigente u otros indicadores como los contenidos en el reporte de inflación del Banco Central. Bueno, esas serían las preguntas que tenemos hasta el momento y muchas gracias por la respectiva atención a esta presentación. Gracias, Álvaro. Gracias a los presentes. Y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Leslie, por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos poder contar contigo en una nueva oportunidad. De esta manera hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que para mayores alcances sobre la etapa de estimación de ingresos, pueden comunicarse con los especialistas de presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. En la descripción del video hemos colocado un enlace con sus contactos. Recuerden también que pueden acceder a las capacitaciones de la Dirección General de Presupuesto Público en el canal de YouTube del MEF a través del enlace que se encuentra también en la descripción de este video. Asimismo, pueden encontrar nuestros videos y todo el material de asistencia técnica en el portal web de la Reactivación Económica, www.mef.gov.pe/reactivacioneconómica/ en la sección Gestión Hacendaria. Pueden encontrar todos los enlaces que he mencionado durante esta capacitación en la descripción de este video. Muchas gracias por su participación y hasta la próxima.